Hola y bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá una vez más. Muy bien, la petición de una seguidora. Una persona me lo pide y yo trato de ver cómo se lo hago. Me pidió una prenda en crochet en un solo hilo y aquí la tenemos. Es un chalequito muy bonito. Me encanta. El mismo día que la modelé me fui a estrenarlo por ahí, me di una vueltita con mi esposo. Me encanta ese chaleco, a él le encantó también. Y también la caída que tiene este hilo, ya se los voy a presentar en un momento. Una sola pieza, chicas y chicos, una sola pieza. Este chalequito 250 gramos, hilo número 4 y ya les presento el paso a paso con todo gusto. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a tejerlo juntos? Pasito a pasito, poquito a poquito y lo tejemos. Recuerden también que la práctica hace al maestro, que a veces me preguntan, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puede hacer. Aquí lo tenemos. Hola de nuevo y vean qué familia de mariposas más preciosas tenemos aquí. ¿Qué les parece, este chalequito? No tenemos que poner botones si no lo desean. Vean qué bonito que agregamos el borde y en la parte de arriba nos queda así, como círculos preciosos en la espalda. Se nos luce así muy bonito, con el mismo punto. Todo en las manguitas le agregamos un detallito. Si lo quieren manga larga, ya tenemos el paso a paso de manga larga. Si le quieren agregar simplemente las mangas y dejarlo así abierto, ven que quieren hacerlo con un perlé, con un cristal, sinfonía, omega, toda la familia omega, círculo también. Este es hecho de bambú. Sí, este es hecho de bambú. ¿Dónde lo consiguen? A veces que les cuesta, me dicen, les cuesta en conseguir alguna tienda. Bueno, en Amazon. Más compramos, más barato lo van poniendo. Pero sí, a mí vale la pena. Lo venden en rollito de 3, que para este gastarían para una talla mediana 2,5. Para talla grande podríamos comprar la madeja completa. ¿Sí? Eso también varía si lo quiere como tipo bolero más corto o más larguito, o como tipo cardigan. Eso va a variar. También vienen estas así, que vienen de 3. Muy bonitas. Ganchito del 3.5, si lo queremos así como más definido el punto, o número 4, si lo queremos un poquito más suelto. Él es un punto calado y va a tener su caída por sí solo, pero si quieren usar uno del 4, está bien también. Así que bueno, espero les agrade el paso a paso de este chalequito. Vamos a comenzar haciendo cadenitas para este proyecto y en este momento les voy a compartir en pantalla, según la talla que usted sea, esas cadenas va a hacer y también las divisiones. Así se lo he hecho. En el amarillo, el lila y el rosa es las tallas más grandes. Así que bueno, para esta voy a hacer, que es la lila, talla mediana grande. E incluso podemos hacer extra grande porque bajamos más la sisa. El cuello va a ser bastante grande. Pero si lo quiere de cuello un poquito más holgado, pues puede hacer la de 144 cadenas, que yo haría un poquito más de cadenas. Bueno, en se necesitan 96 cadenas, pero yo voy a hacer 100 porque me gusta hacer un poquito más, que a veces se pueden ahí confundir un poquito los conteos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer 100 cadenitas. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y voy a marcar de una vez en la que dice, vamos a ver cuál es, si turquesa, en la que dice 16. Ustedes van a ver en las esquinas hay una flechita y un número 1. Ese indica las esquinas. ¿Ven? Dejamos aquí 15 puntos libres. Ahí se los vuelvo a compartir en pantalla. Dejamos 15 puntos libres y marcamos en el 16, o sea, el que dice 1. Y aquí volvemos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 13, 14 y 15 cadenitas. Y en la 16 ponemos la marquita. ¿Ven? Esta se la he hecho así. Y la talla pequeña le dejarían nada más 7 y ponen la marca en el 8.
Las más grandes ponen la marca en el 24. O sea, hacen 23 puntos y ponen la marca en el 24. Aquí estamos poniendo en el 16. Y ahora en la espalda ya sacamos aquí el frente y el brazo. Y ahora en la espalda voy a hacer 32 cadenas, ¿verdad? 1, 2 y 32 cadenas. Aquí tengo 32 cadenas. En la 33 ponemos la marquita. ¿Ven? Por eso está marcado y se los hice así para que quede claro. De nuevo, ya sacamos la espalda, el frente, un hombro y la espalda. Vamos de nuevo por hacer 15 de nuevo para sacar el hombro izquierdo. 1, 2, 15. Y marcamos en la 16 también. Aquí ponemos la marquita 16, ya he sacado el otro hombro. Y ahora vamos a sacar el frente de nuevo. El otro frente. 1, muy bien, aquí tengo la cadenita número 16 y vamos a hacer un poquito más. Yo lo hago así. Allá usted se hace exacto las 96 cadenas. A mí me gusta hacer un poquito más en caso de que haya contado mal o así, aunque cuando vamos marcando así es muy poco equivocarse, pero por aquello, bueno, yo prefiero soltar un poquito de cadenas aquí a que me falten. Bueno, voy a hacer unas 2 o 3 cadenitas más, no importa. Vamos a poner la uña y ahí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Lazamos el hilo. Aquí comenzamos con la vuelta número 1. ¿Ve? Y contamos hacia atrás. Las 3 que he hecho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en las 7 hacemos un primer abaniquito de 7 puntos altos. 1, 2 y 7. Y sin hacer cadenas, sin hacer nada, esta siempre va a ir así. Recuerden, este de abaniquitos de una vez, les digo desde ahora. Vamos a comenzar a contar de una vez aquí. 1, 2, 3 y en el 4 vamos a hacer una V. Van a ver qué bonito porque se repite. Esta es la primera, en la segunda y la tercera ya se repite. Aquí hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos al mismo punto. En el mismo punto hacemos un punto alto, abrazamos el hilo de nuevo y contamos de nuevo 1, 2, 3. En el 4 volvemos a repetir un abaniquito de 7. 1 y 7. Muy bien. En la talla chica, la talla menos que chica y chica, solo nos queda un abaniquito. Yo les comparto el diagrama. Solo nos queda un abaniquito. Ya en esta haríamos el aumento. En este caso, en la mediana, hacemos 2 abanicos. Y ahora ya vamos a hacer los aumentos de esquina. 1, 2, 3 y en la 4. Vean, van a ver qué linda vez que vean qué bonito. Vamos a ver hacer aquí el aumento así. 2 cadenas y vamos aquí. De nuevo. 2 cadenas y vamos aquí de nuevo. Aquí nos quedan 3 y necesitamos hacer 4. 1, 2 cadenas y volvemos aquí y hacemos 4. Separado por 2 cadenas. Ahora, ve, la marquita la tengo atrás porque he hecho más cadenitas. Bueno, vamos a darle vuelta a este hilito. Aquí contamos, ves que aquí a veces se puede confundir una cadenita o así, entonces se corre. 1, 2, 3. En la 4 comenzamos a hacer de nuevo un abaniquito de 7, sacando el brazo, o sea, los hombros. Vamos aquí a marcar en donde pertenece, que sería esta. ¿Ven? Nos quedan 2 de frente. En las tallas más grandes les va a quedar 3 abaniquitos.
Ya después sacan esta en el número 4, cada 4 puntos. Un canesú múltiplos de 8. Bueno, así les puse las divisiones ahí. Aquí vamos a hacer 6, 7. Y de nuevo, 1, 2, 3, en la 4 hacemos la V. En esta primera vuelta pide, vamos a ver, pide de 2 cadenitas. Es que yo hice antes 3, yo creo, pero ya más en el futuro aquí pide 3. Bueno, entonces ahora 1, 2, 3 y 4 y hacemos de nuevo otro abanico. Nos van a quedar igual que el frente por ser abierto. 2 abaniquitos y después sacamos la esquina para hacer la espalda, para sacar la espalda. Entonces así, 5, 7. Y de nuevo, 1, 2, 3 en la 4. Vea cómo se va acercando, ahí me voy robando cadenillas seguro, bueno, no sé, pero mira cómo está la marca. Y aquí hacemos el aumento. Ya dejamos 2 abanicos para el hombro, para hacer los brazos aquí, ¿verdad? Para sacar en el futuro las bocamangas. Entonces, ¿qué me dicen? 2 cadenas. Y aquí vamos a repetir 4. Ya tenemos los 4. Yo se los marqué antes para que fuesen marcando conmigo, pero a mí me gusta marcar ya en esta, cuando voy haciendo la primera hilera. ¿Ven? Entonces no queda así. Esto es así. 2 abaniquitos y esta. Las esquinas, 2 abaniquitos y la V. De nuevo volvemos a repetir. Ahora para la espalda mucho más cantidad. Aquí tenemos 1, 2, 3. En la 4 volvemos a hacer el abanico de 7 y así vamos a continuar hasta gastar estos 30 y 32 puntos. Muy bien, ¿cómo me les va? ¿Cómo les va? Mira, ya tenemos aquí los 4 de la espalda. 1, 2, 3, 4. Las voy a acompañar un momentito. Sí, los voy a acompañar porque tengo mis bellos seguidores también. No hacemos cadenas para ir a los aumentos. 1, que no se ve muy poquito ahí, pero 1, 2, 3 y en la 4 vamos a hacer aquí la esquina de separación. 1, 2, 1, 2, 4 puntos. Pasamos el hilo sin hacer cadenas. Esta que está la marquita cuenta como 1 porque ahí está ella. 1, 2, 3 y la 4 hacemos de nuevo el abanico, que serían 2 abaniquitos para los brazos. Ya se me fue mal ahí. Bueno, aquí hacemos un abaniquito de 7, sacamos los brazos y así continuamos, ¿ok? Vamos corriendo la marquita porque estamos así corridos. Si lo están haciendo como yo, pues si lo están haciendo exactamente contado, ya están ahí marcados, ¿ok? Bueno, voy a hacerles el brazo, que son 2 abanicos, repetimos lo mismo y venimos aquí juntos, ¿ok? Muy bien, ya aquí saqué el bracito, que es 2 conchitas, 2 abaniquitos y la esquina. Entonces, ya vamos a estar terminando la 1 y comenzando la 2, así. Aquí es ese abaniquito, esta V, pasamos el hilo, 1, 2, 3, 4, y aquí hacemos el abanico de 7, y aquí les llego al 7, 3, 6, 7, lazamos el hilo y contamos. Recuerdan que nos regresamos 7 cadenas, o sea que hicimos aquí, nos regresamos contando 3 y 7 hacia atrás. Muy bien, entonces ahora lazamos el hilo, igualmente contamos 4, 1, 2, 3 y 4. Vean, me sobraron 2 cadenitas, muy poquitito, porque posiblemente me anduve robando por ahí algunas. Así que bueno,
Aquí estamos casi en la última, eso se suelta después. Y hacemos aquí un punto alto. Las 4 cadenas más el punto alto hacen 7. ¿Estamos? Comenzamos la 2. 1, 2, me gusta así siempre. 3 cadenitas, vamos a ver aquí. Y aquí mismo vamos a hacer una media piñita. Una media piñita de 2 sacadas, así. 1, 2. Sacamos completo y ahora hacemos 1, 2. 2 cadenitas pide ahora. En el futuro van a ser 3 en un momento. 1, 2, 3. En la 4 hacemos un punto alto. 1, 2, 2 cadenitas por ahora. Es que ya como llevo el tejido adelantado son 3. Pero bueno, son 2 aquí en el inicio. Vamos aquí en la V y vamos a hacer piñitas. ¿Sí? De 3 sacadas. De 3 puntos. Y 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a hacer lo mismo en el mismo punto. ¿Cómo me les fue con el inicio y el final? El final de esta y el inicio de esta. Así. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el 4. O sea, en el medio del abanico. 1, 2, 3. Y ahora entramos de una vez al primer aumento aquí. Y hacemos lo mismo. Ya nos va a quedar aquí un aumento para el futuro. Un, dos, tres. Mismo punto. Ahora de aquí vamos al centro. En este centro vamos a hacer un punto alto, lazamos el hilo y vamos del otro lado y volvemos a repetir las piñitas de 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, 3 cadenas y vamos al mismo punto. Ahora sí, para venir aquí, 1, 2, 2 cadenas, discúlpenme, es que ya estoy adelantado. 1, 2, 3 en el 4. Si lo quieren más holgadito, desde ya le pueden hacer 3 cadenas. Ya casi vamos a llegar a tener que hacer 3 cadenas. 1, 2 cadenas y vamos de nuevo aquí. Y de eso se trata, ¿ven? La tercera se repite, 2. Se repite casi, no es exactamente igual por los inicios y el final. ¿Ven? Vamos 1, 2 cadenitas, 1, 2, 3 en la 4, un punto alto, 1, 2 cadenitas y ya llegamos a la próxima esquina, ¿ven? Estamos en la próxima esquina de aumento. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad, chiquillos? Así. Vamos, vamos, vamos. Ahí me comentan si es la primera blusita que están haciendo caladita para este verano. O aquí no hacemos nada. Ven que ya por estar pensando en el verano, aquí no hacemos nada. Me vuelvo a olvidar. Aquí hacemos solamente un punto alto. Pasamos el ganchito y vamos al siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo en cada esquina. 1, 2, 3 en estas, para de una a la otra si van 3 cadenitas. No queremos que tenga tampoco estrés en la esquina. Ahora sí me voy 1, 2 cadenitas y 1, 2, 3 y en la 4 hacemos un punto alto y continuamos así haciendo la espalda, el otro brazo y el otro lado. ¿Ven? Y aquí nos dio la esquinita muy bien. Vean qué bonito es lo bonito. Frente, brazos y ya vamos para la espalda y lo demás.
Por supuesto que los acompaño al final e inicio de la número 3. Les termino esta y vamos aquí sin hacer cadenitas y vamos del otro lado y hacemos la piñita de 3 sacadas, 1, 2, 3 también, 3 puntos cerrados juntos, un, 2 cadenas, 1, 2, 3 en el 4, punto alto, 1, 2 cadenas y aquí volvemos a hacer esta y la última de la primera, de la segunda vuelta. 1, 2, 3. Se los hago un poco más rápido porque ya esta la hemos repetido. Así. 1, 2 cadenitas. 1, 2, 3 en el 4. Punto alto. 1, 2 cadenitas y la media piñita e igualmente como hemos comenzado. La final de la 2. Y comenzaríamos ya en un segundo la tercera. Sacamos ahí medio, medio y medio. Este queda así. Allá si le quieren hacer una cadenita y un punto fijo es diferente, pero aquí va así. Ok, así vamos a subir ahora. 1, 2, 3. Damos la vuelta al tejido. En la tercera va así. Y aquí mismo vamos a hacer un medio abaniquito. Medio abaniquito. Ahí tenemos 2 puntos. Contando el punto de cadena. 3. Y 4. Ahora venimos a este punto. Que nos queda aquí solito. Y hacemos la V. Ahí me está indicando todavía que va con 2 cadenas. 1, 2 cadenas y vamos aquí y hacemos ya la V como si fuese esta. Lazamos el hilo, no hacemos cadenas, vean, no hacemos cadenas, vamos aquí y hacemos un abanico de 7. Lazamos el hilo y vamos en este punto que nos queda solito sin cadenas para venir aquí y hacemos la V. 1, 2. Cuando vamos haciendo la V no vamos a hacer cadenas desde el abanico a ella. No vamos haciendo cadenas, ¿ok? Ahora pasamos el hilo y volvemos a repetir aquí el abanico. El abanico de 7. Vamos a ver, se me vino este hilillo. Y el número 7, lazamos el hilo y aquí tenemos el aumento. Entonces, ven, aquí tenemos la marquita. Aquí sí. Vamos a este punto centro. Y volvemos a repetir este. 1, 2 cadenas. Vamos al mismo punto. 1, 2 cadenas. Mismo punto, 1 y 2 cadenas y el mismo punto. Lazamos el hilo y hacemos aquí el abanico. ¿Se les hace familiar? Sí, ¿verdad? Al inicio, excepto que vamos montados en diferente forma, no en cadenas, pero vean qué bonito. Este ya se repite aquí. ¿Ven? Y por supuesto, tengo que repetirles varias veces el inicio y el final de aquí porque se acomoda diferente. Pero yo con gusto les voy a repetir hasta que sean exactamente igual de nuevo. Muy bien, aquí tengo el abaniquito de 7. Estamos en el final de la 3 y vamos a comenzar en un momento la 4. Así que aquí llegamos así juntitos, 1, 2 cadenitas, hacemos la V. Y venga, aquí vamos a hacer lo mismo que el inicio. Tienen que observar eso. Recuerden las cadenitas más 3 puntos. Vamos a hacer aquí entonces los 4 puntos también, igual que el otro lado. 3 y 4. Y aquí vamos a comenzar ya la cuarta.
1, 2, 3 y la número 4, 1, 2, 3 cadenitas y no hacemos nada aquí por ahora. La número 4 no va a llevar nada aquí. Vamos hasta aquí y hacemos las piñitas desde ahí. Sí, desde ahí, esto. 1, 2, 3. Y aquí comenzamos ya a repetir. Esta sí que ya está repitiéndose. 1, 2 cadenitas todavía aquí. Pide que sean 2 cadenitas. A ver. No, ya aquí pide 3 cadenitas. Disculpen, 3 cadenitas ya pide en la número 4. Para venir aquí, 1, 2, 3, en la 4, pide 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas y vamos. Este es el cambio en la número 4, por eso les tengo que acompañar, aunque se parezca. Muy bien, y en la esquina también se hace el cambio. Un, dos, tres. 1, 2, 3 en la 4, así. 1, 2, 3. Venimos aquí y hacemos esta. Y aquí 1, 2, 3. Va a quedar ahora todo bien porque van a ser 3, 3, 3, 3 cadenas, así. Y ahora en el punto centro, recuerda que en esta no hicimos nada, simplemente fuimos aquí. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3, para que les quede fácil. Vamos aquí, solamente un punto. 1, 2, 3. Vamos del otro lado y repetimos esto mismo, excepto las cantidades de cadenas que tenemos que hacer. 1, 2, 3 y continuamos esta puntadita así. Y para salir, 1, 2, 3. En el 4, un punto alto. 1, 2, 3. En la V, otra vez las piñitas. Y esto es lo que vamos a hacer en las esquinas. Así, 1, 2, 3. Y continuamos así. Muy bien. Entonces así lo vamos a llevar. 1, 2, 3 y listo. 1, 2, 3. Bueno, hacemos lo mismo en la esquina. 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas. Bueno, así me voy hasta el final. Bueno, así tendríamos que ya estar viendo este canesú en la número 4. Entonces, llegamos a la número 4. Aquí se las voy a explicar cómo no. Recuerden, esta piñita, 1, 2, 3 y aquí hacemos un punto alto. Si quieren hacer 2 cadenas también. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y desde aquí no hacemos nada. Desde aquí vamos hasta el abaniquito. Y aquí hacemos los 7 puntos. Esta es la número 5. En la número 5 solo hacemos estas 3 cadenas y comenzamos a hacer el abanico de 7, 6 y 7. Y aquí ya sabemos lo que continúa, ¿verdad? Que se los repito rapidito. 1, 2, 3. Ya aquí este 3 y hacemos aquí esta. Pasamos el hilo y vamos al próximo y hacemos el abaniquito de 7 de nuevo. Bueno, aquí ya tenemos, ven, teníamos 2 abaniquitos, luego 2 y medio, este y este medio, y ahora tenemos 3, ven, así. Y entonces terminamos aquí el punto número 7 y nos toca aquí hacer de nuevo los aumentos, ¿sí? Siempre. No vamos a hacer cadenas para llegar a ellos, pero sí, en el medio de ellos vamos a hacer cadenitas. Lo mismo siempre.
Y esto lo comienzan a crecer y crecer y crecer hasta llegar a la sisa deseada, cuando se sientan cómodas, ¿verdad? Porque hay algunas que son talla pequeña, pero les gusta usar talla más grandecita. Entonces ahí lo crecen más. Muy bien. Aquí estamos en el final de las 5. Ya recuerdan esos aumentos aquí. Y aquí nos quedan 3 abaniquitos. Y terminamos con un punto fijo. Aquí, un punto alto. Recuerda que levantamos 3 cadenitas al inicio. Se regresan un poquito y le echan una ojeadita ahí. 3 cadenitas y comenzamos el abanico. Terminamos el abanico y hacemos un punto alto. Así terminamos las 5. Ahora, 1, 2, y aquí vamos a hacer 3, y aquí vamos a hacer una media piñita, que ya es familiar, pero aún así vienen algunas que no son. Así que bueno, aquí terminamos este. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y ya lo conocemos, ¿verdad? 1, 2, 3. Esta es la 6. La 6 la comenzamos así y la terminamos igualmente con media piñita. ¿Sí? Se les hace conocida, ¿verdad? Esta. Así. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y la 4. Un punto alto. Bueno, que se queda un poquito pegada aquí, esa todavía estoy en la 6. Aquí en la esquina, recuerden, 1, 2, 3, no me cuesta nada repetírselos un poquito, ¿verdad? Si la puntada es completamente nueva. 3 cadenas y aquí. Yo les comparto el diagrama también para que lo tengan ahí y lo vayan viendo. Yo le corregí algunas cositas porque estaba mal contado. Así que bueno, ahí vamos. Y salimos 1, 2, 3. 1, 2, 3 y el 4. Y así nos vamos. ¿Ve? Sentí la necesidad de venir aquí para recordar ya se los he hecho, ¿verdad? Aquí abajo, pero bueno, estamos en la 6 y vamos así. La próxima, esta. La próxima, otra vez y así, cada 2. Muy bien, estamos en el final de la 6. ¿Bien? Y la final de la 6 la terminamos igual que como comenzamos. Y a las 3 cadenitas y hacemos aquí una media piñita. Media nada más. Ahí. Y comenzamos la 7. 1, 2, 3 y aquí hacemos, esa sí ya se está repitiendo, ¿verdad? Aquí hacemos, recuerdan, los 4 puntitos contando el punto de cadena. Esta ya la hicimos aquí. ¿Ok? Entonces ahora no hacemos nada y venimos aquí y hacemos la V. Esta es la 7. La número 7. Y aquí ya hacemos el abaniquito y todo eso que ya hemos visto, ¿verdad? Aquí hacemos abanico, abanico y este aumento de aquí abajo. Bueno, entonces este es el final de las 6 y inicio de las 7 para que vayamos ahí juntitos, ¿verdad? Bueno, estamos en el final de las 7, vamos a terminar así juntitos. Entonces el abaniquito, vamos aquí, hacemos la V, 1, 2, 3, ya casi sacamos la sisa, no se preocupen, vamos aquí al final y hacemos, recuerden, los 4 puntitos. Ya esta se las estoy repitiendo, 4 puntos aquí, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos aquí, que es esta. Aquí y hacemos las piñitas de nuevo. 1, 2, 3. Ahora 1, 2, 3, otra vez 1, 2, 3 y en el 4 y así, ¿lo recuerdan? Bueno, yo me contesto yo me contesto sola.
1, 2, 3 y vamos y repetimos lo mismo. Y en la, esa es final de la 7, esta es la 8, la 9, ya se repetiría esta, que viene el abanico aquí, cerca y un punto alto a la par. Muy bien, aquí le llego al final de la 8 y 1, 2, 3 cadenitas y un punto alto. Muy bien. Al inicio yo tenía que hacer 6 cadenas, hice 3. ¿Ven? Estas 3 y el punto alto hacen 3 cadenas, pues 3. 6 tenía que hacer en el inicio de la 8. ¿Ok? Vamos con la 9 entonces. 1, 2, 3 cadenitas y ahora vamos hasta aquí. Recuerden que estas dos van seguidas. Esta y esta nos llevan estas partecitas cuando estamos más alejados. Como dejamos medio aquí. Bueno, entonces la 9 vamos aquí y hacemos el abanico de una vez el de 7. Aquí 7 puntitos y no hacemos nada y vamos aquí y hacemos la que ya sabemos que ya venimos para sacar la sisa en la 10. Así que bueno, así le continúo la número 9. Aquí estoy entonces en la número 10 y vamos a sacar la sisa. ¿Ok? Vamos a hacer 8 cadenas para todas las tallas. Sí, es por los múltiplos que tiene la puntada, múltiplos de 8. Si usted hace las 8 cadenas, por ejemplo, bueno, vamos a hacer ahora las 8 cadenitas. ¿Dónde vamos a quedar aquí? En esta hilera. Estamos en la hilera número 10. Vamos a quedar en esta hilera de que va el punto alto y estas dos piñitas. 3 cadenas, punto alto y esas piñitas y así. Ok, vamos a llegar aquí a la esquina. Disculpen. Vamos a hacer aquí el último punto. Ven ese de los aumentos aquí. Hacemos aquí nada más 1, 2 cadenitas y vamos aquí al centro. Y aquí vamos a hacer las 8 cadenas. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. No vamos a hacer más porque la manga le quedaría muy grande. Sí, ahora ponemos aquí. Vamos hasta este lado. ¿Ven? Y vamos a llegar aquí al mismo puntito que estamos saliendo del otro lado. Y hacemos aquí un punto alto. 2 cadenas. Y de una vez hacemos aquí las piñitas. ¿Ven? Ok. Estando aquí, vamos a hacer 1, 2, 3. Estando aquí la ponemos y si sentimos que está ajustada, entonces repetimos 2 vueltas más. O sea, la que ya tenemos 2. El punto es quedar en esta misma. Pueden quedar en esta si se entienden un poquito más. Pueden quedar en esta y se acomodan a como ustedes les haya quedado. Pero para que vayamos igual juntos tejiendo de la misma manera, pues entonces quedan otra vez en esta, solo hacen esta, de nuevo esta y esta otra, para volver a quedar el mismo, o sea, 2 hileras más para que le quede holgado, antes de que me hagan más cadenas. Vamos a dejar 8 por los múltiplos de la puntada, así que bueno, 1, 2, 3, buscamos el centro, 1, 2, 3, y aquí hacemos el punto alto, 1, 2, 3, y continuamos la misma puntada. Muy bien, ya le he hecho, entonces me fui en la espalda haciendo esta hilera, que es en la que vamos a quedar, y aquí vamos a hacer así nada más 2 cadenitas, pero dejando este punto aquí. Este punto que hemos hecho aquí, vamos a volverlo a repetir aquí, ya saben que se repite esto una y otra vez. Y aquí volvemos a hacer las 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas para todas las tallas y vamos hasta la otra esquina, pasamos el hilo y vamos no en este primero que ese le quedaría a la manga, sino en el punto centro, 1, 2 cadenitas igualmente, ven, ahí se los muestro así,
no en este, sino en el centro. Y ahora aquí volvemos a rellenar con las piñitas. De 3. 1, 2, 3 también. Y vamos así. Van a ver qué bonito. Bueno, estoy aquí casi en el final para recordarles esta partecita. Entonces igualmente terminamos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a la última parte, el último puntito, y hacemos una media piñita. ¿Ven? Media piñita. Ya se me vino un hilo mal. Y es que vamos a continuar la misma puntada. 1, 2, 3, damos la vuelta al tejido y aquí mismo, recuerden, esta es esta. Aquí mismo hacemos 3 puntos. El punto de cadena y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cuando tenemos esta piñita encima hacemos este para que se recuerden. Ahora no hacemos cadenitas y vamos aquí y hacemos un punto de V. 1, 2, 3 cadenitas y vamos aquí, hacemos un punto alto. Ahora desde aquí hasta aquí hacemos este abanico. ¿Ven? De 7. 1. Muy bien, estamos aquí ya para rellenar las 8 cadenas y tengo ya este de 7 normal como todos los demás. Ahora aquí sabemos que no llevamos cadenas, ¿verdad? Ya vamos a este punto que toca hacer este de V. Vamos a hacerlo en este punto que dejamos aquí, recuerden, este puntito que dejamos aquí. Ahora vamos a avanzar 4 cadenitas, 1, 2, 3, en la 4 hacemos el abanico de 7 y hacemos aquí el número 7. ¿Ven? Ya gastamos aquí 4 cadenas. Recuerda que habíamos hecho 8 y aquí otras 4. 1, 2, 3 y ya tenemos aquí el que dice este para hacer el punto V en el 8. 1, 2, 3 cadenitas y hacemos aquí este puntito y volvemos a continuar ya la puntada que ya sabemos, ¿verdad? Volvemos a repetir lo mismo en la otra manguita y listo. Aquí nos ha quedado este así. En este punto dejamos este, en este otro, la otra V y este abaniquito en el centro. ¿Ven? Entonces voy a medirles, porque no les había medido esta partecita, de cómo quedamos aquí. Porque por ser un canesú con cuello bastante amplio, no se los había medido aquí para ver. 19 centímetros. 19 centímetros tenemos ahí. Poquito se ve el 19, pero ahí está. 19 centímetros y un poquitito más. Casi 20 centímetros. Va a quedar holgadita a mí. Entonces, en este momento, bueno, puede ser antes, pero en este momento va y se la mide, porque ya tenemos los dos lados. Y dice, es que siento como que me queda un poquito ajustada para el pecho o me queda un poquito ajustada del brazo o así. Entonces le baja 2 vueltas más. Hace 2 vueltas más. Que le sigue quedando que todavía como que no está tan cómoda o tan holgada como a usted le gustaría. 2 vueltas más. Y así hasta conseguir la comodidad que usted quiere, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar así esta puntada bastante más largo. Aquí tengo 27 centímetros igual a 19 vueltas. Más cortito, menos, como quieran, o más largo. ¿Sí? Y un total, si queremos medirlo desde acá, 42 centímetros. 42 centímetros todo. Y voy a hacerlo en bordecito. Entonces, estando aquí, estoy en esta que vamos de puntito de abanico. Voy aquí y hago el punto bajo igual como comenzamos. Igual que aquí,
el inicio que subimos con 3 cadenitas y hacemos este abaniquito aquí. Este lo vamos a hacer igual, pero aquí vamos a hacer como si fuese una V, como lo que seguimos, porque voy a hacer el borde con la misma puntada. Así que 1, 2, 3 cadenitas y vamos a ir al mismo punto. Ahora pasamos el hilo y en este espacio, a ver si nos ubicamos en este espacio, no en esta, no en esta, en este espacio, que todos vamos a quedar igual, vamos a hacer un abaniquito de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este punto, o sea, como saltando una hilera, vamos a hacer el punto V. Falta una vuelta más para hacer el acabado final. Volvemos y hacemos una V. Usamos el ganchito y volvemos a entrar en el mismo espacio que hemos entrado antes aquí. Que tenemos, para que pongamos atención a eso, tenemos esta aquí de 4 puntos, igual aquí. Bueno, entonces así voy a subir con 7 puntos en cada espacio. Aquí tenemos el punto número 7 y otra vez lo mismo. 1, 2, 3 y otra vez hasta aquí. Nos vemos en esta partecita en donde hemos comenzado. Ya llegamos de nuevo aquí. Bueno, ya estamos para llegar a la esquina y vamos a repetir lo mismo. Vamos a quedar igual, sin importar el largo que lo hayan hecho. Vamos a quedar igual porque estamos poniendo el abaniquito en esta parte. Así que bueno, aquí tenemos la colita y las 3 cadenitas que van aquí. Entonces, aquí en esta partecita exactamente donde está la colita, le vamos a llamar así, pues la parte inicial. Si algún día se deja, vamos a hacer este 1, 2, 3 y así nos permite dar la vuelta. Ahora lazamos el hilo. Esto lo vamos a coser de alguna manera por la cadenita después y vamos, ahora sí, quedamos bien en este mismo punto, o si quieren pueden entrar un poquito más para que nos quede más segurito, y hacemos aquí un abaniquito. No, vamos a hacer de afuera porque solo dejé una hebra ahí, pero van a entrar 7 puntos. 7, 1, 2 y aquí tenemos el número 7 y vea qué bien que queda. Ahora en el punto de V vamos a hacer lo mismo, un punto V. Este sí lo voy a atravesar desde abajo, que no hay muchos puntos para hacer. 1, 2, 3, vamos al mismo punto sin hacer nada, vamos aquí y volvemos a repetir los 7 puntos. ¿Vieron qué bien? Entonces vamos, bueno, estamos aquí ya en la esquinita, así los 7 puntos. Aquí tengo 3, 6, 7 puntos y vamos aquí en la esquina y vamos a hacer una V. 1, 2, 3 puntos. Y ahora venimos hasta aquí y otra vez los 7 puntos y estamos en la espalda, que vamos a repetir, bueno, mentiras, estamos en el brazo, hacemos la V aquí, no tenemos que abrirnos, va bien, vamos hacia adentro, entonces aquí va a ser una V, hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo y nos vemos por aquí, que va a tocar lo mismo, una V aquí y otra vez con la misma puntada llegamos aquí, a marcarlo aquí para vernos por aquí.
Tal vez nos vemos ahí en el cuello en la parte izquierda en un momentito. Bueno, ya estoy del otro lado. Ay, me encanta, me encanta, me encanta ese resultado. Vean cómo se ve como círculos en la parte de arriba. ¿Ok? Llegamos del otro lado, que ese sería el lado izquierdo, frente izquierdo, para que estemos ubicados en el mismo punto. Y un 2 en el tercero, vamos a hacer punto V. Vamos a buscar que tener 2 hebras. 1, 2, 3 en el mismo punto. Y ahora hacia abajo con lo mismo. Y donde tenemos estos 3 puntitos acostados, hacemos el punto de abanico. A ver, cuando no se porta bien, hacemos de nuevo, porque prefiero agarrar 2 hebritas aquí. Solamente se me vino una hebra. A ver. Como un poquito más macicito aquí. Bueno, hacemos 7 puntos y volvemos a repetir lo mismo. Aquí tenemos el número 7. Igualmente, venimos en esta partecita. Lo mismo va a quedar de los dos lados. 1, 2, 3. Y otra vez. En esta parte nada más que nos queda del lado contrario. Hacemos otra vez el abaniquito de 7. Así hasta abajo. Muy bien, ya bajamos. Yo digo bajamos porque vamos juntitos, ¿verdad? Vea qué bonito que se ve. Un acabadito simple con la misma puntadita. Llegamos aquí. Vamos a mejor hacerlo juntos. Termino la conchita del 7. Vamos al punto que le pertenecería hacer la V, pero hacemos solamente un punto, ya que aquí tengo el otro punto que lo voy a unir así. 1, 2, 3 cadenitas. Vea, ya llegamos a la marquita. Aplausos. Y vamos aquí para que quede como un punto V. Ve, haciendo aquí la esquina, topando conchita con conchita, que lo divide una V igual que el otro lado. ¿Ven? Entonces, ahora les voy a hacer algo sencillito. Sí, vamos a hacer aquí, a levantar aquí una cadenita y punto bajo. 1, 2, 1, 2, 3. En el 4 vamos a hacer un piquillo. Así. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto y hacemos aquí un deslizado. Y ahora punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a hacer lo mismo. Hacemos un piquito. Vamos a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3 para que quede la misma altura que él. Y vamos aquí y hacemos un deslizado. Deslizado para que quede más limpio. Y aquí hacemos un punto bajo. En el punto, un punto bajo. Y volvemos a buscar el número 4. 1, 2, 3 en el 4. Volvemos a repetir. El 4 entro con un deslizado para que me quede más bajito. 1, 2, 3. Deslizado y ahora vamos y volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven qué bonito? Y así. Ahora sí que voy a dar la vuelta de esta manera. Toda, 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 porque ya estamos iguales. V, abanico, V, abanico, V, abanico. En todo. ¿Ven? Aunque tengamos la esquina. Y nos vemos en esta marquita verde. Vean qué bordecito más bonito y este puntito caladito muy bonito. Todo cede. Vea la esquinita como se da la vueltita. Aquí también. Muy, muy amable este punto. Así que, bueno, aquí les termino así, pero mejor lo vamos a hacer, ¿verdad? Juntitos. Aquí termino este punto bajo
entramos al punto de V, que sería la última, punto bajo, creo que antes lo hice muy rápido, punto deslizado, 1, 2, 3. Yo misma a veces reviso los videos, hay un deslizado y ya aquí terminamos. Sí. Deslizado, punto de cierre por seguridad y cortamos un poquito distante y con un ganchito mucho más delgadito lo dejemos y lo ocultamos por aquí. Se los voy a mostrar rapidito. Metemos el ganchito, me gusta hacerlo a mí, y dejemos primero como que el ganchito lo pasamos por los hilillos, lo traemos y lo pasamos por estas hebritas, estas partecitas aquí, así, estiramos y ocultamos que nos quede prensadito, y ya esta colita que nos queda aquí sobrando, sí, es la última partecita. Muy bien, ya saben que este paso a paso existe en un vestido manga, casi manga 3/4, así que bueno, si lo quieren ver de manga, pues ya tenemos el paso a paso. Aquí lo que le voy a hacer es un bordecito igual que el que ya hemos hecho, en donde tenemos el punto V. Aquí le voy a hacer un borde de punto bajo y aquí vamos a hacer los mismos piquitos. Aquí vamos a hacer nada más punto bajo en la parte de debajo del brazo, o sea, de este punto del centro. Vamos a poner el ganchito, voy a ponerlo de ladito aquí. Vamos a llevar punto bajo, disculpen, punto bajo. Vamos a hacer aquí 2 puntitos bajos, aquí vamos a hacer 1 para encontrar esta partecita aquí. Vamos a entrar aquí, vamos a hacer, o la distancia que tengamos ahí, digamos, si es de 3 puntos, pues 3 puntos bajos. Si es aquí, entramos 1, ahí calculamos, ¿verdad? Aquí había un punto V, entonces de una vez vamos a hacer el primer piquito entrando el punto V, 1, deslizado, 1, 2, 3, deslizado, punto bajo aquí, punto bajo, y buscamos el número 4 también, 1, 2, 3, en el 4 hacemos el piquito. Lo mismo, todos los puntos, entramos al punto V, punto bajo, punto deslizado, 1, 2, 3, y otra vez. Bueno, así doy la vuelta, que nos vemos aquí en el amarre. Hago lo mismo con la otra manguita y estamos listos. Bueno, aquí le doy la vuelta y en este punto solamente un punto bajo, aunque parezca grande, pues así me ha quedado porque lo he dejado un poquito seguro suelto antes. Bueno, entonces aquí un deslizado, punto de cierre, y aquí terminamos de, disculpen, ocultar este hilo y el otro que tenemos. Y estamos listos. Muy bien, ¿cómo me les fue con el paso a paso de este chalequito? Rapidísimo, muy bonito. Este es un hilo que se los acerco aquí, muy bonito. Tiene esa brillosidad, sedosidad muy bonita, como les digo, para las que no tengan que tejer demasiado, pues pueden regalarse este chalequito que les va a encantar, no lo van a querer soltar. Ya van a ver qué bonito y la textura como es. No tiene un aroma así fuerte de ningún tipo como normalmente tienen los algodones. Es muy bonito este hilo, de verdad que lo recomiendo, pero allá ustedes con el hilo que lo quieran tejer. Saludos, y ahí se los dejo modelando para que lo aprecien mucho más. Nos vemos pronto.